otra vez con ustedes compartiendo este nuevo video en el cual voy a hablar de la inspiración, ese concepto que tanto se ha discutido a través del tiempo y sobre el cual no hay acuerdo. Los antiguos griegos fueron los campeones de la inspiración. Quien haya leído la Ilíada de Homero recordará que el poeta comienza la obra diciendo: «Canta, oh musa, la cólera de Aquiles». Es decir, el rapsoda invoca a las musas para que canten a través de él las aventuras del héroe Aquiles. Las musas eran hijas de Zeus y Mnemósine, la diosa de la memoria. Las musas vivían en la cumbre del monte Parnaso, en una mansión situada en aquel monte donde también tenía su casa Apolo, dios de las artes y la medicina. Entonces, para los antiguos griegos, la creación artística obedecía a una inspiración divina. El artista era un medio para transmitir al pueblo la obra. Conocida es la anécdota de Isaac Newton y la manzana. Esta historieta, cuyo contenido puede ser verdadero o falso, fue difundida por el gran pensador y escritor francés Voltaire. En esta historieta se nos presenta a Newton sentado al pie de un manzano, descansando, cuando de pronto una manzana se desprende de la rama y cae en la cabeza del gran científico. Y ese golpe va a detonar en él una idea genial que termina plasmada en una ley física. En este caso la musa es reemplazada por la manzana, pero al igual que en los griegos es un elemento externo a Newton, un elemento casual e inesperado, el que va a detonar en su cerebro y en su ánimo el impulso creador y descubridor. En Italia, el músico Domenico Scarlatti estaba sentado en un sillón reposando a cierta distancia de su clavecín. De pronto, un gato pasó corriendo sobre el teclado y produjo una curiosa escala de notas musicales. De inmediato, Scarlatti abandonó el reposo, corrió al instrumento y comenzó a componer una sonata. Otra vez tenemos el elemento externo, la musa en este caso en la figura de un gato que va a detonar el impulso creador en el músico. El gran filósofo francés René Descartes cuenta en uno de sus escritos que supo que iba a ser un filósofo a través de un sueño. En el sueño una voz le decía que él sería un filósofo. En este caso es el sueño el que avisa al sujeto cuál va a ser su destino. El escritor escocés Robert Louis Stevenson cuenta que estaba en cama padeciendo una fuertísima gripe, en un tremendo estado febril, cuando de pronto, en ese estado de fiebre, le surge la idea básica de su novela El Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Esta extraordinaria novela breve que nos muestra la pugna entre el bien y el mal que coexisten en todo ser humano. El poeta chileno Vicente Huidobro nos plantea algo un tanto diferente. Dice Huidobro que cuando se sentaba a escribir un poema, sentía la sensación de estar ante un tablero de ajedrez abierto al infinito.
y agregaba que si en ese momento alguien lo interrumpiera, podría morir. En este caso, el de Huidobro, el impulso creativo ya no obedece a un hecho externo, casual y sorpresivo, sino a un especial estado anímico y psicológico del autor que lo lleva a la creatividad. El gran escritor norteamericano Edgar Allan Poe negó de raíz la existencia de la inspiración. Sostenía Poe que la creación literaria correspondía íntegramente a un trabajo intelectual dirigido por la inteligencia. No admitía este autor la presencia de la musa. Siguiendo la misma línea de Poe, en nuestro continente, el gran cuentista uruguayo Horacio Quiroga rechazaba la existencia de la inspiración, afirmando que era un trabajo puramente intelectual. Incluso escribió un manual titulado El Manual del Perfecto Cuentista, que proporciona a los jóvenes autores un conjunto de pasos para componer un buen relato. El gran escritor norteamericano William Faulkner, que tanta influencia ha tenido en autores como Mario Vargas Llosa o García Márquez, afirmaba que el trabajo en la composición literaria tenía 90% de trabajo, 90% de sudor y 90% de disciplina. Es decir, le dejaba un 10% a las musas. El argentino Julio Cortázar señalaba que al escribir un cuento caía en un estado semejante a la medium y que él solo transcribía lo que le dictaba una voz. En cambio, este mismo autor señalaba que para escribir una novela el trabajo era totalmente distinto, ya que aquí se requería una rigurosa planificación intelectual. Es decir, Cortázar combina ambas tesis, la musa y el intelecto. En la actualidad hay muchísimos manuales y consejos que aparecen en internet para aprender a escribir. También están los talleres literarios que realizan los escritores, donde se enseña a los alumnos la técnica de la composición literaria. Indudablemente que la técnica es fundamental para desarrollar el talento literario y llevarlo a niveles superiores, pero personalmente creo que lo básico es el talento natural y la vocación. Estando esta base, la técnica va a ayudar y producir buenos efectos, pero lo primero es que la vocación literaria, la vocación musical, la vocación pictórica esté instalada en la biología del sujeto que practica un arte, ciencia o disciplina. Bueno, sobre este tema puede decirse mucho y se va a seguir diciendo. Aquí les he resumido de forma breve las principales opiniones que se manejan al respecto. Ahora, como siempre, les voy a dejar un relato de mi autoría que les va a leer Mónica. Jesús llenó otra vez el vaso con vino caliente y bebió. Enseguida miró a Pedro, que callaba frente a él. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás tan callado? Pedro se turbó antes de contestar. ¿Es cierto que te traicioné 3 veces? Bueno, eso dicen los evangelios, pero no debes preocuparte. Pedro bebió un largo trago, luego dijo: ¿Y cómo voy a vivir con esa carga en la conciencia? Han pasado más de 2000 años. No tiene sentido seguir dándole vueltas al asunto.
Pedro se quedó en silencio, contemplando el vaso en cuyo interior brillaba el vino rojo, como una pupila hipnótica. En la radio sonaba un bolero cantado por Javier Solís. Recuerda que mañana vamos a Valdivia. El tren sale temprano, dijo Jesús, después pidió la cuenta. Empezaba a oscurecer cuando abandonaron el bar. Hacía frío. La calle estaba mojada, pero ya no llovía. Caminaron sin hablar. En una esquina cercana a una plaza se despidieron. Un perro flaco siguió a Pedro durante unos cuantos metros y se detuvo para ingresar en la plaza. El lugar estaba desierto y en la distancia resonó algo parecido a una risa. A la mañana siguiente hallaron a Pedro en su habitación. Colgaba de una cuerda atada al cuello.